Mi nombre es Carmen Garrido, llevo muchos años en el museo, más de 30, y monté y dirijo el Gabinete de Documentación Técnica del Prado. Como saben ustedes, pues soy historiador del arte, doctor en historia del arte, y además de estudiar las pinturas desde el punto de vista estético, estilístico y documental, pues nosotros en el Gabinete Técnico realizamos una serie de documentos para conocer cómo está pintada la obra, cómo fue llevada por el pintor y estudiar tanto los materiales como los métodos y recursos de cada artista del museo. Jean Gossaert, llamado Mabuse, es un pintor del siglo XVI, flamenco, que ya hay que anclarlo dentro de las corrientes de norte-sur que se producen en Europa. Había estado en 1508 en Italia y con Felipe de Borgoña, que fue un gran coleccionista de pintura flamenca, y realiza, se supone, porque no sabemos ni para quién ni cuándo realizó esta deesis. Pensamos que debe estar relacionada con una serie de otras obras también que se copian sobre Van Eyck por el propio Gossaert en torno a 1510-14. ¿Qué hace Gossaert para realizar este tema? Lo que hace Gossaert es plantearse una copia libre, basándose en modelos haickianos y basándole concretamente en el políptico de Gante. Él se plantea estas copias libres en torno a la obra de Van Eyck. ¿Cómo lo plantea su trabajo? Y esto es de las cosas más relevantes y desconocidas que se pueden contar de esta obra. Pues plantea su trabajo delante del políptico. Sabemos que los grandes pintores, por ejemplo, el Prado tuvo ya hace unos años una exposición de Rubens copista de Tiziano, o sea, unos se copian a otros, Goya copió a Velázquez, hizo muchísimos grabados a los cuadros de Velázquez, es su manera de aprender y de evolucionar. Entonces, aquí en este cuadro hay que distinguir entre lo que son las cabezas de los personajes y lo que es la resolución de las manos, que es de su propia cosecha, puesto que está planteando las figuras de un tamaño y con un espacio completamente diferente. Coge unos papeles que hemos podido hasta definir del país que eran alemanes, porque se ha encontrado hasta el agua del papel con el infrarrojo. Realiza sobre un papel los dibujos de las cabezas libremente y luego, partiendo de una tabla como es normal en la pintura flamenca de roble, pega sobre la preparación de las tablas, pega esos papeles que seguramente ha realizado con una punta seca, tienen poca visión al infrarrojo, como saben, se puede dibujar sobre una tabla con los mismos métodos que se puede trabajar sobre un papel. Y entonces en los cuadros pues también encontramos esto. Esta técnica especial de realizar los dibujos y pegarlos sobre la tabla se llama marouflage, una palabra francesa que viene del nombre de la cola con que se encola sobre la tabla, marouf, pero porque no tenemos una traducción ni en español ni en inglés, todos los países han adoptado este término, ¿no? Pues nosotros tendríamos que decir papel pegado sobre tabla, sería más complicado, y ahí tenemos una palabra que lo dice todo en nuestro mundo del arte. Entonces, él pega los papeles sobre la tabla y ya a partir de eso ya desarrolla a través de las manos, que tienen una comunicación entre ellas muy importante, ese es su verdadero dibujo, mientras que el otro es un dibujo de copia de elementos del retablo. Sobre estos dibujos pegados, pues entonces él ya luego va superponiendo las capas de color. Y ese es el problema que incide. Estos marouflages no son frecuentes encontrar. Yo en el Prado, después de 3.000 obras estudiadas, solo he encontrado ¿no? Pero, por ejemplo, el Louvre tiene el Gran Veronés del Louvre, que tiene 10 metros de tamaño, tiene un personaje, a veces
a veces para un cambio, ¿no? Porque pintan a otro personaje y lo cambian por otro, ¿no? También en un bateau también del Louvre también sucede y bueno, se pueden encontrar, ¿no? Con respecto al político, bueno, se ve ya la evolución del pintor con respecto a Van Eyck. Es menos hierático, es más, lo más flamenco tal vez, como dije antes, sea la Virgen y el ángel, lo más eikiano, perdone, más eikiano puede ser ello. De hecho, por ejemplo, el ángel de la Anunciación, anunciando a María, pues ha convertido en un ángel cantor porque el tema iconográfico ha variado. Esto ya no es el político de Gante, sino una deesis, como he dicho, cogiendo los tres principales personajes, ¿no? También les invito a que un poco cerca pues vean cómo desarrolla toda la elaboración de los brocados, de los broches, porque en eso él sigue bastante las técnicas del XV, o sea, no es un pintor rompedor, no es el Bosco, que completamente rompe con las técnicas pictóricas del XV. Él sigue las técnicas, ¿no? Su preparación de carbonato de cálcico sobre la tabla de roble, su superposición, su imprimatura ligera, su superposición de capas. Lo único que es un poco distinto es en el tema de lo del maruflage, que cambia mucho en esta obra. Ustedes luego, si se acercan, ya que lo saben, van a poder ver las líneas del papel, porque claro, encima, por ejemplo, de este papel ha dado en el fondo una laca roja. Las lacas son debilísimas, entonces tienden a moverse muchísimo, y aunque los cuadros pues aquí están perfectamente controlados de temperatura, de humedad y de todo, pues un simple ligero movimiento hace mover ese... ya han visto las marcas tan fuertes de restauraciones que hay en las zonas, sobre todo en los dos personajes de los lados, que es los que más están sufriendo. Estudiando estas cosas se pueden ir sumando cantidad de cosas nuevas para aportar al conocimiento de las obras del arte y a su conservación futura.